Creo que es importante señalar que la lucha de los trabajadores de hace 100 años fue una confrontación con el poder. Primero eso. En segundo lugar, la crisis de la estructura económica del país como producto de la influencia de los años 14 a 18 de la guerra, que produjo una situación económica difícil, la circunstancia de los precios que se vinieron abajo en la producción cacaotera y evidentemente la crisis económica y social que se provocó en la población, en los más amplios sectores de la población, fueron los factores que contribuyeron a una situación difícil en el periodo. Y evidentemente el movimiento social de trabajadores y artesanos que se organiza tuvo una enorme decisión para reclamar sus derechos, porque salían de un momento en el que algunos de sus reivindicaciones habían sido atendidas por algunas autoridades, y entonces tuvieron la fortaleza para ir a una huelga mucho más de fondo. Y esa huelga que se provocó en los últimos, a mediados del mes de noviembre del 22, fue brutalmente reprimida. Y la conmemoración no solamente es una conmemoración al hecho de sangre, a la matanza horrible que ocurrió, sino a la decisión de las inmensas mayorías de la sociedad ecuatoriana, en este caso de los trabajadores, para a partir de esas enseñanzas proyectar un futuro de cambio y de transformación estructural en el país. En mi trabajo lo que me vería que hacía falta era una visión integral del fenómeno. O sea, todos los textos y documentos que revisé, había una visión fragmentaria del hecho, ¿no? O sea, unos hablan de una cosa, y yo me puse a hacer una obra más integral. Entonces le di lo que no veía tampoco en ningún otro texto. Parto con el contexto internacional, que fue importantísimo, incidió directamente. O sea, 3 fenómenos incidieron directamente. Uno, la revolución bolchevique que se había producido en la Unión Soviética, en la presencia del movimiento anarquista que llegó vía los marineros por el puerto de Guayaquil, y la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que fue la que desencadenó la crisis del cacao. Entonces, ese contexto parte analizando el contexto internacional, después situó el contexto nacional también en forma amplia, y después pasó a un relato de la huelga general, ¿no?, y los hechos y la masacre, cómo se produjo la masacre, que a mi juicio no tenía mayor justificación, porque el gobierno debió haber continuado negociando en vez de meter bala a los trabajadores. Para nosotros el 15 de noviembre es una fecha simbólica, efectivamente, es una fecha de conmemoración luctuosa, porque fue una masacre, es un crimen de Estado el 15 de noviembre. Nosotros no solamente conmemoramos el 15 de noviembre como tal, esta fecha luctuosa, sino nosotros conmemoramos lo que produjo para el país. Este es un momento muy importante porque fue un parteaguas. Un proceso que venía acompañado de un proceso de modernización del Estado, pero también de un proceso de desarrollo del capitalismo en el Ecuador y el desarrollo del movimiento sindical. Paralelamente, el país también se fijó nuevas metas políticas de asistencia social, políticas, digamos, que pretendían la igualdad y la equidad. Y nosotros conmemoramos ese hecho, ¿no? El movimiento sindical es un actor vital, es un actor importante para el país, y esa actoría ha implicado el desarrollo de políticas sociales, pero también ha implicado el reconocimiento, la legalización de los derechos, la positivización de los derechos laborales en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? La existencia, por ejemplo, del seguro social, del IES, la existencia de un código de trabajo, tiene como raíz ese hecho del 15 de noviembre. Entonces nosotros
nosotros conmemoramos nuestra jornada de lucha, pero por otro lado el movimiento sindical se gestó en momentos complejos del mundo, en momentos complejos del Ecuador, en crisis política, económica, social. Esa gestación, ese nacimiento del movimiento social ha estado acompañado de estos hechos duros, violentos. Creo que los jóvenes deben primero conocer la historia. La historia del Ecuador no comienza con lo que vivimos en términos temporales. Esta es una jornada, la del año 22, cuya influencia va a atravesar a lo largo del siglo XX y cuyas enseñanzas también van a atravesar desde entonces y parte del siglo XXI. De tal manera que, conociendo la historia, podemos comprender, por lo tanto, a la organización popular, a las grandes movilizaciones y a nuestro país, entender las circunstancias económicas de los años 22, de hace 100 años, y comprenderlas ahora, también generan las necesarias reflexiones. De tal manera que los jóvenes están convocados, pero yo diría que los ecuatorianos estamos convocados a mirar el entorno del año 22 en sus diversos matices, porque hay que comprender que hubo un rol de la iglesia, hubo un rol de la banca, hubo un rol de la prensa, hubo características específicas del movimiento popular organizado, y entender eso en este momento es también un hecho académico, pero también es un hecho político e histórico para comprender nuestras realidades y para aquellos que creemos en los cambios de las sociedades, saber actuar en el momento actual con lecturas adecuadas a esas circunstancias que como la masacre de 22 tiene una centuria de vida.